Buenos días, hermanos y hermanas. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Gozo, una alegría de que podamos compartir esta mañana. Estoy contento de... Ayer se exhibió la película Desafío o Reto de Valientes para hombres, ¿verdad? El día de ayer. No sé cuántos hombres de los que están aquí estuvieron. Levanten la mano los que estuvieron. Varios. Sé que hay varios que no pudieron estar. Vamos a hacer un reprise. Vamos a hacer una... Yo no pude estar también porque teníamos otra actividad también. Se casó una pareja de aquí de la congregación. Entonces teníamos otra actividad. Una bendición que podamos estar creciendo en el Señor. Podamos seguir sirviendo a nuestro Dios. Agradezco a Dios por la vida que Él nos da. ¿Cuántos dicen amén? Él nos da vida, Él nos da vida. Podemos disfrutar de la vida de Él, la vida eterna que Él nos da. Y estamos yendo al libro de los Hechos para encontrarnos con lo que Dios hace, con lo que Dios hizo, ¿verdad? En el tiempo pasado, con lo que Dios hace y con lo que Dios hará. Así que ahora vamos a hablar de ciudades transformadas por una iglesia restaurada. Vamos a hablar de ese tema esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en Hechos capítulo 6. Pido por favor que abran sus Biblias en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, vamos a leer, hermanos. Cuando lo tengan listo me hacen el favor de ponerse de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Leo en voz alta y dice así la palabra de nuestro Señor. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esta distribución de alimento. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que la abrimos. Bendita palabra, que es palabra viviente a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma. Tócanos, Señor, tócanos por tu Espíritu Santo y por tu palabra esta mañana. Renuévanos, renueva nuestra mente, renueva nuestros pensamientos, renuévanos, transfórmanos, Señor. Queremos reflejar la imagen de Jesucristo. Gracias porque nos has cambiado, pero todavía hace falta cosas que estás haciendo en nuestra vida. Gracias que estás en construcción de nuestras vidas. Queremos glorificarte, Señor. Queremos ser casa que te dé gloria, Señor. Así que aquí estamos, nos ponemos a tus pies y en el Espíritu recibimos la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Vamos a decir amén? Amén. Aunque mi mensaje de este domingo y el próximo está basado en el capítulo 5, 6 y 7, he leído el capítulo 6 porque lo vamos a abordar dentro de unos minutos. Vamos a ver algunos detalles de esa porción que he leído. El propósito de estos mensajes, hermanos, es que para la gloria de Dios los discípulos identifiquemos áreas a ser restauradas en nuestra vida eclesial y así podamos ver impactadas nuestras ciudades con el poder de Dios. Que así sea hecho. Hemos visto que en el libro de los Hechos, además de las acciones de Dios, también Él revela su plan para esta época. El plan para esta época, de acuerdo al mensaje de la semana pasada, fue la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así que Dios está trabajando en la restauración de todas las cosas. Ese es su proyecto para la tierra, para su creación
pero particularmente para su iglesia, para nosotros, su pueblo que hemos nacido de nuevo. Entonces, Dios está trabajando con nosotros. Él tiene tiempos para restaurar ciertas cosas en nuestra vida. En lo personal, como también en lo congregacional, Dios tiene tiempos para ir restaurando ciertas cosas en nuestra propia vida o en nuestra congregación, y aún es más, hasta podríamos decir en nuestras naciones. El Espíritu Santo es el que genera la nueva humanidad o sociedad alternativa. El Espíritu Santo genera, es el génesis, es el que produce, el que hace nacer la nueva humanidad para modelar los nuevos valores, o sea, los valores del reino, cuyo fruto es la transformación de las antiguas y decadentes sociedades. Las sociedades están corrompidas, se están destruyendo, las sociedades se hunden en su corrupción, en su engaño, en su mentira, en su falsedad, en su hipocresía, se hunden de esa manera. Pero Dios, el Espíritu Santo, está generando una nueva sociedad, una nueva humanidad que tiene nuevos valores. Y al establecer esos valores se convierten en esa sociedad alternativa que le va a dar vida en los próximos días, meses y años a esta nación del Salvador. Así hemos visto ya en Hechos capítulo 2 que ellos se quedaron en Jerusalén para ser investidos con poder de lo alto. Y de ahí comenzaron a hacer las obras que Dios les permitió que hicieran. Y Jerusalén, hermano, una ciudad, fue alcanzada, influenciada, podríamos decir impactada por aquella comunidad de creyentes. Fue impactada. Esa ciudad fue impactada. Quiero nada más utilizar un par de versículos de Hechos capítulo 5, el versículo 16. Hechos 5:16 dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Era tanto, hermanos, la manifestación del Señor, que las ciudades vecinas llegaban a Jerusalén, ya no para celebrar las fiestas judías, sino para ver a Dios obrando, porque Dios estaba poderosamente manifestándose en aquella ciudad. Entonces la ciudad venía la gente de afuera y eran sanados, liberados de demonios. Aquellos espíritus malignos que tenían casi muerta a la gente. La gente era libre, salía ahí llena de vida, llena de gozo, llena de alegría. Poderoso es nuestro Señor para hacerlo. Y ya dice que las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén y traían enfermos. Pero también dice el versículo 28 del capítulo 5, les decían los fariseos y los dirigentes de la nación, los religiosos, a los apóstoles que habían agarrado por segunda vez presos, les dicen: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y luego dicen: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ahora aquí está de que la ciudad entera estaba cambiando su manera de pensar, la ciudad entera estaba cambiando su fe, estaba cambiando su teología, pues su manera de cómo veían a Dios. La ciudad entera estaba siendo transformada en su manera de pensar, en sus formas de manifestarse en su vida, estaba siendo cambiada totalmente. Estaban preocupados los líderes porque todo estaba cambiando. Aquellas cosas que antes hacían ellos ya no las estaban haciendo, ya no era fácil corromper a esta gente, fácilmente meterles pensamientos mágicos, sino que tenían una fe que era real, que concretizaba los hechos, se manifestaba, y ellos estaban cambiando. Entonces ellos están preocupados, dicen: ahora han llenado toda Jerusalén de su doctrina. Impresionante la expresión de los enemigos del Señor, impresionante esa expresión. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso para hacer obras también ahora, hermanos? Dios es poderoso. La iglesia de Jerusalén fue restaurada y transformó la ciudad en un centro de poder de Jesucristo. Jerusalén ya no era la ciudad nada más religiosa donde iban a celebrar fiestas cada año, sino que era un centro de poder, de manifestación de Jesucristo. Los discípulos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, fueron capaces de testificar con una vida de arrepentimiento de sus pecados, así como por el anuncio de Jesucristo como Rey soberano, testificaban el Evangelio, y Dios acompañaba ese testimonio con maravillas, con señales, con prodigios, con manifestaciones de su poder. La ciudad de Jerusalén nunca fue la misma. Tuvo testimonio del Cristo resucitado a través de una comunidad de creyentes que vivieron tiempos de restauración ellos mismos, y de esa manera influenciaron la ciudad. Fueron testigos de Cristo en Jerusalén. Hasta el capítulo 7 está la ciudad de Jerusalén nada más mencionada. Capítulo 8 en adelante aparece Judea,
comienza a extenderse aquel fuego por todos aquellos lugares. Este capítulo 7 está la ciudad de Jerusalén, aquella comunidad de creyentes, con nuevos valores, nuevas formas de ver la vida, con nuevas convicciones. Esa comunidad cambió, tocó esa ciudad, influenció esa ciudad. La ciudad nunca fue la misma, porque los creyentes ahora no solamente les contaban, sino que ellos estaban contando las cosas que Dios hacía con ellos. Ellos estaban testificando del poder del Señor, estaban hablando el evangelio de Jesucristo. Pero hermanos, importante esto que digo, al final eran tiempos de restauración, pero no para afuera, sino para ellos mismos. Eran tiempos de restauración de ellos. Ellos estaban siendo restaurados. Ellos estaban recibiendo de parte de Dios tiempos de refrigerio. Y entonces por eso es que podían influenciar hacia afuera. Los tiempos de restauración no comienzan afuera, comienzan adentro en nosotros como iglesia. Digan conmigo, los tiempos de restauración comienzan en mí. Dígalo conmigo, los tiempos de restauración comienzan en mí. Tan solamente uno de ustedes cree, tan solamente una pareja cree, tan solamente una familia cree, Dios va a hacer cosas grandes en una ciudad. Pero todo comienza con uno que vaya creyendo, uno que crea, uno que se meta con Dios en serio para creerle lo que Dios puede hacer y puedan ver las obras del Señor. No comienza viendo hacia afuera, comienza hacia adentro, viendo lo que Dios tiene que hacer en nuestras propias vidas. Así que esta mañana nosotros tenemos aquí, hermanos, como por la gracia de Dios, un mensaje que responde a la pregunta: ¿qué áreas restauradas encontramos en la iglesia que transformó Jerusalén? ¿Qué áreas encontramos en esa comunidad, en esos creyentes? ¿Cuáles identificamos? Varias áreas podemos identificar. Yo he identificado 5 de ellas, que espero que sirvan para edificación de toda la iglesia. Sé que ha de haber más, pero estas son las que yo he identificado y que tocaron aquella ciudad en aquel tiempo. Pero también estas áreas pueden ser modelo para la iglesia de todos los tiempos y de todo lugar, incluyéndonos a nosotros en el siglo XXI y en la ciudad de San Salvador. Dios puede tocar también esta ciudad. Tan solamente necesita que la iglesia podamos ser sensibles a lo que Dios está haciendo y está trabajando y está tratando en nuestras vidas. Porque Dios no está muerto, Dios está vivo. Y Dios está trabajando en su vida y en mi vida. Él no está muerto, Él está vivo. Y bendito sea Dios que Él está vivo. Y podemos descansar que Él está trabajando en nosotros. Que no somos nosotros gente a la deriva. No somos barcos sin rumbo. Somos gente que tenemos un capitán que va dirigiendo nuestra vida, la va dirigiendo según su propósito, según su gran plan perfecto. Él la va dirigiendo, pero está tratando y está transformándonos a nosotros. Y esas áreas son las que queremos encontrar aquí. Yo he identificado 5. Restauración en la doctrina de Cristo o de la verdad. Restauración en las ofrendas. Restauración en el discipulado. Restauración en el testimonio. Y restauración en la experiencia de las señales y maravillas. 5 he encontrado en estos capítulos 5, 6 y 7. Este día solamente abordaremos las primeras 2 áreas: doctrina de Cristo y ofrendas. Doctrina de Cristo y ofrendas. Nosotros debemos de saber que en medio de todas las circunstancias de la vida, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está con nosotros. Así que yo quiero que esta mañana oigamos un testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer. En medio de todas las circunstancias de la vida, Dios está con nosotros. ¿Cuáles son las áreas que vamos a ver esta mañana, hermanos? La doctrina de Cristo en primer lugar, o sea, la verdad. En Hechos 5:28, Hechos 5:28, ya lo hemos leído, pero nuevamente lo leo. Dicen: los enemigos del Señor y de la iglesia han llenado a Jerusalén de su doctrina. Según Hechos 2:42, los discípulos perseveraban en la doctrina. Pero no solamente perseveraron, sino que enseñaron la doctrina de Cristo. Enseñaron a tal punto de que la ciudad entera estaba siendo transformada por los nuevos pensamientos de Cristo. La ciudad entera estaba siendo cambiada en sus formas de pensamiento. Ya no era la misma ciudad de antes, que era fácilmente engañada. Ahora estaba llegando la verdad a la mente de esta gente. Ya era gente que pensaba, que creía adecuadamente. Y la doctrina de los apóstoles que dice Hechos 2:41 no es otra cosa más que la doctrina de Cristo que ellos habían aprendido. Es la doctrina del Señor. ¿Por qué es importante esta área de restauración? Porque en primer lugar la doctrina de Cristo es la verdad. Es la verdad. La doctrina de Cristo es la verdad. Esto es importante que se restaure en nuestras vidas. Los discípulos durante 3 años
estuvieron recibiendo las enseñanzas del Maestro. No vieron solamente milagros, mucho más impactantes eran los tiempos de enseñanza que él tenía. Estaba restaurando su mente. Él hacía milagros, pero solo para restaurar su forma de pensamiento. La Biblia dice que muchas veces él ya sabía lo que iba a hacer, pero lo llevaba a ciertos lugares para que se restauraran en su pensamiento. Un día lo llevó a un lugar donde había un endemoniado, terrible endemoniado. Nadie lo podía detener. Todos le tenían miedo y Jesús llegó. Y los discípulos aprendieron que es más grande el que estaba con ellos que el que estaba en el mundo. Y por eso pudieron vencer y Jesús echó fuera aquellos demonios. De tal manera de que el Señor estuvo enseñándoles durante 3 años, mostrándoles la verdad. Y sobre todo, ellos aprendieron que la verdad no era un concepto. La verdad era una persona. En Juan 14:6 Él les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto cambió su manera de ser. Jesús es la verdad. Hoy en estos días tenemos que restaurar la verdad a la iglesia. Usted me dice: hermano, ¿de qué está hablando? ¿Por qué nos está hablando de esto? Si se supone que leemos la Biblia. Tiene que ser restaurada la verdad a la iglesia. Como pueblo de Dios, a nosotros, a Campamento Dios, es nuestro tiempo. La verdad se encarnó en una persona, Jesús de Nazaret. Pero Él también les dijo que lo que Él hablaba era la verdad. Les enseñó que lo que Él hablaba era la verdad. Vamos a ver una conversación de Jesús, Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. ¿Cuántos seguidores del Señor tenemos en este lugar ahora reunidos? No tiene por qué andar en tinieblas. Usted tiene la luz de la vida. Usted tiene que saber para dónde va y a darse cuenta cómo es esto. Es una cosa hermosa lo que Dios hace. Así que dice que les dijo eso. Entonces los fariseos, contrarios a él, le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Vean, por favor, verdad. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. O sea, si es el Padre y yo. Y luego dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Escuche, termino con este versículo. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Vamos a llegar a las ofrendas en el siguiente tema. Enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Jesús no solamente hizo milagros, hermano. Jesús luchó por la verdad. Batalló con el concepto de la verdad. Sus discípulos lo escuchaban a él. Porque, hermanos, el asunto tiene que ver con los fundamentos de la sociedad, del mundo y de todo lo que existe. Tiene que ver con el sostener la humanidad. ¿Qué sostiene la humanidad? La verdad. La humanidad no sostiene la verdad, sino que la verdad sostiene la humanidad. Es decir, Jesús estaba enseñando a sus discípulos que cuando estaban en la verdad podían estar seguros, podían caminar con mucha seguridad. No era la cantidad de estudios que habían tenido, no era ese el punto. Es estar en la verdad lo que les daba consistencia, firmeza, que podían hacerlos avanzar. Estar en la verdad era lo primero que decía, y Jesús les enseñó que sus palabras son verdad. Por eso argumentó con los fariseos, tomó tiempo para hablar de la verdad. En ese tiempo, por supuesto, este era el gran tema. Hoy en día ya no se preocupa la gente por la verdad, sino que la filosofía es de lo práctico, la filosofía es de lo relativo, lo que da resultado, pues lo práctico. No me interesa que sea verdad o no, no te entretengas en eso. El punto que te dé resultado. La gran pregunta es: ¿para cuánto tiempo te da resultado lo que te da resultado? ¿Para cuánto tiempo? La verdad permanece para siempre. Y eso es lo que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. La verdad, la verdad.
Quería que ellos aprendiesen sobre esto. Jesús no solamente hizo milagros, que es un área que fue restaurada en la comunidad de discípulos, ya la veremos más adelante. Muchos quieren ver milagros hoy en día, pero Jesús no solamente eso hizo, sino que argumentó y declaró la verdad. ¿Por qué es tan importante la verdad? Porque la verdad afecta a la vida. En segundo lugar, aprendemos esto: la verdad afecta a la vida. La doctrina de Cristo es la verdad. Lo que Él enseña es la verdad, pero la verdad afecta a la vida. La verdad no es un concepto, no es una opinión, como hoy se dice, es que esa es tu verdad. O cada quien tiene su verdad. Este es un relativismo que está cambiando, que ha hecho mediocre a la gente para creer. Ya no hay absoluto. No hay una verdad absoluta por la cual se tiene que vivir y por la cual se puede morir. No existe, todo depende. Es tu verdad y es tu verdad. Así que todo tiene que ver con que yo viva más o menos tranquilo, viviendo mi verdad más o menos tranquilo. Pero Jesús no fue así. Enseñó a sus discípulos que había una verdad absoluta. Digo, yo soy la verdad y lo que yo hablo es la verdad. Yo hablo verdad. Y aún argumentó con los enemigos diciéndoles: no, yo digo la verdad porque yo hablo lo que Dios me dice. Yo no hablo de mí mismo, hablo lo que Dios me dice. Por eso hablo la verdad. Por eso que él argumentó tanto, porque la verdad también tiene que ver con la vida. Lo único absoluto para los que son relativistas es lo relativo. Pero hermanos, sigamos aprendiendo de Jesucristo acerca de esto. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué hace la verdad, hermanos? Nos hace libres. Oiga eso, la verdad es algo, no es un concepto, la verdad es una persona. Son las declaraciones reales de Jesucristo que tienen peso, que tienen gloria. Eso me hace libre. La verdad hace libre al ser humano. Hoy en día que se habla tanto de libertad, se dice tanto de libertad, pero ¿cómo es posible que un esclavo liberte a otro esclavo? No es posible, porque el esclavo no conoce la libertad. Un esclavo no puede libertar a otro esclavo, ni en las películas. Hasta Espartaco no pudo, ¿verdad? En la película de Espartaco no puede, no se puede, porque un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Pero Jesús es el único libre que nunca fue esclavo del pecado, y Él sí puede libertar al ser humano. Y por eso Él dice: cuando conozcan la verdad los va a hacer libres. Libres. Hay áreas de nuestra vida que son de esclavitud. Dios quiere que sean libres cuando conocemos la verdad. Pero Jesús también dijo, le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oigan lo que le dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les dijo: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, no hereda. El hijo sí queda para siempre para heredar. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos son herederos? Hermano, usted no va a heredar si usted es esclavo. Usted no va a heredar la vida que Dios tiene. Usted no va a heredar las promesas que Dios tiene. Como esclavo no puede heredar. Los que heredan son los hijos. Usted tiene que aprender a ser libre para heredar lo que Dios tiene para usted. Dios tiene cosas hermosas para su vida. Usted no la va a heredar hasta que usted entienda que Dios quiere hacerle libre con su verdad, con la verdad absoluta que Él tiene. Dice entonces Jesús: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad tiene que ver con libertad, con algo práctico, algo real. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Escúcheme, hermano, ahora quiero decir algo. La verdad se recibe por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Dijo Jesús: como mi palabra no está en ustedes, no haya cabida en ustedes, no la reciben, ustedes no pueden ser libres. Pero el punto es que no tienen verdad en ustedes, no viven en la verdad. Hay dos maneras de vivir: en la esfera de Jesucristo en la verdad y siendo libres, o en la esfera del diablo siendo esclavos en la mentira. El diablo es mentiroso, y por eso Jesús habla de la verdad con tanta seguridad. Entonces le dijeron ellos: nosotros somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Obras. Es decir, cuando alguien es de la verdad, las obras lo manifiestan. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído
de Dios. Hermanos, Jesús oyó de Dios. Oigan lo que estoy diciendo esta mañana. Jesús oyó de Dios. Lo que Jesús habla es la verdad. Él no está dando opiniones. Él no está en medio de una serie de maestros espirituales. Cómo no, está aquí uno, aquí está el otro maestro, y aquí está el otro, y el otro, y el otro, y aquí está Jesús. Jesús también da buenos consejos espirituales. Jesús es buena gente, anda a oír los mensajes, es bueno. No, Jesús no está así. Él dijo, yo he oído de Dios y lo que les hablo, esto es la verdad. Era totalmente, hermano, absoluto lo que él decía. Él decía la verdad y sobre él estaba basado todo. De tal manera que él se convierte en la piedra angular donde se construye totalmente todo. Todo se construye sobre él, porque él es la verdad y él habla verdad. Nuestro Señor habla verdad. Hoy en día nosotros tenemos que batallar por esta gran realidad. Jesucristo no solamente da opiniones para que la gente sea más o menos buena. Jesús es el fundamento para la vida de todo ser humano. Sin Él estamos destruidos, sin Él nos hundimos, sin Él no funciona. Por eso, entonces, la verdad es tan importante, porque afecta la vida. El conocimiento de la verdad produce cierta conducta. La verdad produce efecto directo en la forma de vida. Jesús enseñó que sus palabras son verdad y que éstas, cuando son recibidas y creídas, producen libertad del pecado. De forma contraria, la ausencia de la verdad produce la esclavitud del ser humano al pecado. La corrupción es el resultado de no oír ni recibir la palabra de Cristo, la cual es la verdad. Y aunque a mí me digan que sociológicamente este país se hunde debido a las circunstancias nada más y a las instituciones, yo tengo que decir la verdad. Hay una responsabilidad en las instituciones, pero tengo que decir algo, que el país y las naciones se hunden porque no oyen a Cristo, porque Cristo es la verdad. Él es la verdad. Cuando oigan a Cristo, oigan de Él, entonces van a entender lo que significa estar construyendo sobre la roca. Jesús dijo, pueden construir, todos pueden construir, construyan, pero uno va a ser sobre la roca y otro va a ser sobre arena. Cuando venga el río y dé con ímpetu, y sobre todo va a venir, el que esté sobre la roca no va a caer, su casa va a permanecer, pero el que esté sobre arena vendrá y va a destruir absolutamente todo va a quedar destruido. Amados hermanos y hermanas, nuestras vidas deben de estar edificadas sobre la roca, que es la verdad de Cristo, sobre Cristo mismo. Él es la verdad. Por lo tanto, es tan importante esto para la vida, para su familia, para su casa, para su matrimonio, para sus hijos, para su profesión, para todo. Él es la verdad. Nuestro Señor es la verdad. Por eso debemos de saber, hermano, que una de las esclavitudes más fuertes que los hombres tienen hoy en día, y debo de decirlo aquí, una de las esclavitudes más duras, de las cadenas más gruesas que tienen, que los hombres experimentan, es el resentimiento, el odio, la amargura por las ofensas recibidas. ¿Cuántos han sido ofendidos en este lugar? No levante la mano, pero ¿cuántos han sido ofendidos en este lugar? Todos hemos sido ofendidos. Porque resulta que no estamos perfectos y nuestras palabras ofenden. Todos somos ofendidos, pero la cadena que más detiene, una de las cadenas que más detiene al ser humano para que experimente la gloria del Señor y el poder de Dios y la manifestación de Dios en su vida y para que crezca, es la amargura. Por eso tenemos que decir la siguiente verdad: el amor es en la verdad. El amor es en la verdad. La verdad es el marco dentro del cual se mueve el verdadero amor, dentro del cual se manifiesta el verdadero amor. El amor se manifiesta dentro de la verdad. Escúcheme, hermano, amor en la mentira es falso, es engaño. Amor dentro de la mentira es falsedad, es engaño, no es amor, no es amor. Puede ser lujuria, puede ser pasión, puede ser satisfacción sexual, puede ser egolatría, puede ser otra cosa, pero no es amor. El amor se manifiesta dentro de los patrones, dentro del marco de la verdad. Cuando es en la verdad, es verdadero amor. Oigan esto que estoy diciendo, porque esto realmente es lo que puede salvar familias enteras, si tan solamente caminamos en la verdad y recibimos de Cristo la verdad. Sigamos leyendo el diálogo de Jesús. Versículo 41, capítulo 8 de Juan. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dijo Jesús a los judíos. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Estaban acusándolo a él de ser hijo de fornicación.
Un padre tenemos que es Dios. Oigan, ahora ya no solamente era Abraham su padre, sino que es Dios. Y Jesús le dijo, oiga lo que le dijo, si vuestro padre fuese Dios, o sea, si estuvieran dentro de la verdad creyendo eso, ciertamente me amaríais. Me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego les pregunta, ¿por qué no entienden ustedes mi lenguaje? Y dice, ¿por qué? Porque no pueden escuchar mi palabra. Y luego les declara contundentemente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, escuche, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En el versículo 46 Jesús dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hermanos, yo no puedo seguir leyendo solamente porque ahí sigo adelante con el diálogo. Pero Jesús le está diciendo a ellos, ¿ustedes creen que Dios es su Padre? Entonces, si están en esa verdad, se va a manifestar en sus vidas, me van a comenzar a amar a mí. La primera cosa que ocurre en una persona que está en la verdad es que ama a Jesucristo. La primera cosa que ocurre en un verdadero creyente es que comienza a amar a Jesucristo. Porque Abraham fue lo que hizo. La primera manifestación de que alguien realmente está en la verdad es que ama a Cristo sobre todas las cosas. Por eso Jesús les dice, si ustedes estuvieran en esto que están diciendo, esa dimensión que me dicen, entonces me amarían a mí. No, lo que pasa es que ustedes están alimentándose de lo que su padre les da, que es el diablo. Él es mentiroso y están en la mentira. Y por lo tanto, al estar en la mentira, me quieren matar a mí. O sea, deseos de asesinato hay en ustedes. Hay un odio, un rencor en sus vidas. Todo lo que pasa es que el diablo los tiene engañados, porque él es mentiroso, no permanece en la verdad. O sea que el odio, el resentimiento, la amargura es parte del engaño del diablo que destruye al ser humano, que lo hace que se llene de odio contra otro. Eso es lo que hace el diablo. Pero Jesús lo que hace cuando llega a la verdad es que hace nacer aquellos valores internos del reino de Dios para que se manifiesten en la vida de esta persona, como es el amor hacia Dios principalmente. Entonces, el amor no es un sentimiento. El amor produce sentimientos, produce satisfacciones, pero el amor está dentro del marco o dentro de la esfera de la verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué se acaba el amor en un matrimonio? Porque no están en Cristo. Porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, es Cristo el Señor. Cuando estamos en Él, entonces fluye el amor. Cuando estamos en Él, fluye el amor. ¿Por qué no funcionamos como sociedad? Porque no estamos en Cristo, estamos en la religión. La gente piensa que está en Cristo, pero está en la religión. Creen en religión, asisten a reuniones, hacen todo, pero es pura religión. Estar en Cristo produce desata una conducta que es primariamente amor. El amor al prójimo, el amor a la demás gente, el respeto por la gente, el perdón. El amor es perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Digan conmigo, el amor es perdón. Y después digan, ay. ¿De verdad lo dicen? Aunque no sea verdad. Miren, hermano, de verdad, el amor es perdón. Uno dice, sí, el amor es perdón. Ay, cuando te ofenden, ¿por qué no perdonas? Porque no has aprendido a amar. Tiene que ser restaurada la verdad en tu vida. No estés pensando en la sociedad primariamente, sino en tu vida, en mi vida. Digo, Padre, cuando yo predico esto, digo, Padre, ayúdame. Ayúdame, Padre. Porque ¿cómo vamos a hacer esto para que influenciemos una ciudad si primero la iglesia no está viviendo esta dimensión? Nosotros, yo, como pastor, ¿dónde está esa dimensión de convicción de la verdad? El amor está dentro del marco de la verdad. Pero hermanos, ahora la pregunta que surge es, ¿y quién tiene la verdad? Porque eso lo dice, ¿y quién tiene la verdad? A Jesús le preguntó Pilato, ¿y qué es la verdad? Un concepto tremendo, ¿qué es la verdad? Eran muy filosóficos ellos, pero para Jesús la verdad no era un concepto filosófico. La verdad era una persona y era lo que él hablaba, era la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos revela, ¿dónde está la verdad ahora para esta época? La Biblia nos revela que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Pueden decir conmigo esto que estoy diciendo, hermano, esta declaración? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia?
Los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo. Jesús depositó en los discípulos de Cristo la verdad para que pudiera sostenerse la sociedad. La sociedad estaba corrompiéndose, no se puede evitar que se caiga, que se destruya por su corrupción, por su engaño, por su mentira, por su odio, por sus asesinatos. No se pueden detener, se van a destruir. Pero hay una sociedad alternativa que está creciendo, que está naciendo. Es la sociedad de los hijos de Dios. Es la esperanza de gloria para toda la tierra. Y entonces esa esperanza está en la verdad, en Jesucristo, la verdad. Decimos, yo creo esa verdad. ¿Por qué aquellos pescadores comunes y corrientes, sin haber ido a la universidad, sin haber estudiado tanto, por qué cambiaron el destino de la ciudad y de las naciones? ¿Por qué? Porque ellos creyeron la verdad. Era su convicción la verdad. Para ellos no era que Jesús les dio una opinión de ser buena gente. No, es verdad. Esa verdad me lleva a entregar mi vida, a vivir por ella y si es necesario a morir por ella. Era convicción que tenía. Esas convicciones ahora son fanatismo para muchos. Esas convicciones ahora son legalismo para otros. Eso no tenés que hacerlo. Es puro legalista es legalista. Ahí hay un Andy leyendo la Biblia. ¿Cómo te pones a creer? Hay que disfrutar de la vida, ser joven, disfrutar de la vida. Anda a ver la película tal y la otra aquella y tal. Y todo eso es lo que el mundo ahora, porque el diablo ha organizado, ha orquestado. Es una estructura. Es un cosmos bien organizado, bien estructurado. Todo su objetivo es decirle: Jesús no tiene la verdad. Jesús solamente es un líder religioso que tiene engañadas a algunas gentes. Nosotros manejamos todo. Nosotros manejamos la realidad. Jesús no es un religioso. Háganlo a un lado. Pero Jesús no es así. Jesús es la piedra angular sobre la cual se edifica absolutamente toda la creación. Él es la piedra angular de toda la creación. Alabado sea su nombre. Por eso nosotros tenemos que entender la lucha por la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe continuar anunciando a Cristo, a Jesús, su persona. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es Dios mismo. Él es el Mesías. Es el Hijo del hombre. Es el Rey eterno. Es el resucitado. El verdadero libertador. El buen pastor, el alfa y la omega, el que siempre está con nosotros, el que nunca va a morir, el que siempre da vida, nuestro sanador, nuestro verdadero libertador es Jesucristo nuestro Señor. Hay que seguirlo diciendo, y aunque la gente se burle, no importa, aunque tiren piedras. Dice la Biblia que Jesús yo no lo leí, pero después de hablar con ellos querían tirar piedras. No importa, a Jesús lo hicieron. ¿Por qué vamos nosotros a ser mejores que Jesús? Él les dijo: miren, muchachos, son mis discípulos, pero ¿saben qué? Si conmigo a mí me han rechazado, a ustedes también se los van a hacer. No, así que prepárense. No estén ahí como que la verdad debe quedar bien con todos. No, la verdad va a definir algunas cosas. Va a definir quienes no están de acuerdo con la verdad y va a definir los que realmente están de acuerdo con la verdad. Es la verdad mía la que va a definirlo. Qué impresionante cómo Jesús preparó a sus discípulos. Y les dijo que la iglesia era la columna y el baluarte de la verdad. Pero una de las esclavitudes en todas las épocas de la historia humana, que en nuestros días es muy evidente, es el amor al dinero. El servilismo al Dios de las riquezas. Gente que se postra ante el Dios de las riquezas. Vende hasta su alma por las riquezas. Vende su fe. Niega a Cristo por el amor a las riquezas. Todo lo deja por el amor a las riquezas. Son capaces de dejar familia, de romper todo lo que sea por el amor a las riquezas. Ese Dios hay que destruirlo. Hay que levantar al verdadero Dios, al Dios que nos bendice, al Dios que nos prospera, al Dios que nos provee, al Dios que da todo lo necesario para la vida. Y si algún día nosotros pues no tenemos lo necesario, es porque Dios quiere de alguna manera manifestarse, que en lugar de un televisor tengamos dos. Uy, hermano, eso no me gustó. No, está bueno. Ya nos van a pelear. Qué bueno. Bueno, miren, hermanos, la verdad acerca de las ofrendas. Esta es otra restauración que tiene que haber en la iglesia. Hermanos, si hace dar ofrenda e ir, sacarse el dinero y ponerlo ahí, ¿cuál es el problema? Eso cualquiera, hasta los niños lo pueden hacer. Vamos a restaurar esa verdad. Hay que restaurar la doctrina de Cristo, la verdad de Dios. Hay que ir a la palabra. La palabra es la verdad. Lo que Él hable ahora lo he dejado escrito para que no nos perdamos. Está escrito. Tenemos que restaurar eso. Yo tengo como convicción la verdad de Cristo.
la verdad, que es la verdad absoluta, la verdad de Cristo. Pero ahora tenemos que hacer llegar esa verdad a las ofrendas. A las ofrendas. ¿Cuántos dicen amén en este momento? A las ofrendas. Hablemos de las ofrendas unos minutos, porque en capítulo 6 del libro de los Hechos se habla acerca de cómo se les dio alimento a las viudas y cómo se tenía ministerios ahí. En este pasaje no se dice directamente de las ofrendas nada, no se menciona la palabra ofrenda, pero se puede ver la manera como administraron las ofrendas, cómo la iglesia administró, qué hizo con las ofrendas. Pero antes de ver el uso de los diezmos y las ofrendas, tenemos que ser restaurados en la verdad de que las ofrendas son adoración. Digan conmigo, las ofrendas son adoración. Esto tiene que ser restaurado en la iglesia del Señor. Y particularmente en nosotros, campamento de Dios. Quizás algunos otros van a oír este mensaje en otro lugar. Dios llega con esta palabra a ellos. Las ofrendas son adoración. Busqué en el diccionario de la Real Academia Española, busqué lo que era ofrenda. Voy a decir algunas definiciones rápidas. Primera, don que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio o algo que se desea, o bien para cumplir con un voto u obligación. 2, pan, vino u otras cosas que llevan los fieles a la iglesia como sufragio a los difuntos al tiempo de la misa y de otras ocasiones. Otra más, ofrecimiento de dinero que se da a los sacerdotes pobres cuando celebran la primera misa, porque no tienen, entonces les dan una ofrenda. Y la quinta, la última, solo leí ahorita 3, la quinta, dádiva o servicio en muestra de gratitud o amor. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente para estas definiciones de ofrenda? No es la Biblia, por supuesto. Yo quiero decirles a ustedes algo de la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre las ofrendas? ¿Qué dice la Biblia? La palabra más utilizada para ofrenda en la Biblia es olá. Olá, no es hola, sino que olá. Y la primera vez que aparece está en Génesis 22. Lo voy a leer, versículos 2 al 5. Jehová probó a Abraham y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Ahí la palabra holocausto es ofrenda, olá. Se traduce como holocausto, como ofrenda, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó, o sea, para la ofrenda. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta ahí, y ¿qué dice la palabra? Adoraremos y volveremos a vosotros. Para Abraham eso, la ofrenda era adoración. Ese es el sentido correcto de ofrenda: adorar a Dios. Adorar a Dios. Dios le pidió a Abraham lo más preciado, su único, dámelo en ofrenda, dámelo en ofrenda, en holocausto a mí. Y Abraham fue y lo dio. La ofrenda lo que hace es probar al ofrendante. La ofrenda no es la que tiene el valor, sino el ofrendante para Dios. Para Dios el valor no está en la ofrenda, está en el ofrendante. Por eso la Biblia dice que cuando estaba Jesús en el lugar de las ofrendas, dice que llegó una mujer y puso 2 blancas, 2 centavos o 2 coras, por decir, darle un valor un poquito mayor, 2 coras. Y esa mujer viuda, Jesús la vio y dijo: esta mujer ha puesto más que todos estos hombres que llegaban a poner un montón ahí. Y dijo: porque ella puso de su sustento. Porque la ofrenda no tiene que ver con la ofrenda no tiene que ver con el objeto, con lo que se da, sino con el que da. Tal es así que el modelo perfecto de ofrenda es Jesucristo nuestro Señor. En Efesios 5:2 dice que Él se dio al Padre como ofrenda. Él fue la ofrenda. Él fue la ofrenda que se dio al Padre. La iglesia hoy en día cree que las ofrendas son contribuciones para que hagan esto y hagan aquello y hagan lo otro. Eso no es ofrenda. Ciertamente se puede utilizar para eso, pero la ofrenda es adoración a Dios, rendición total a Dios. Es postrarse delante del Señor, decirle: Señor, aquí vengo con mi ofrenda.
te la doy a ti porque tú la mereces. Te adoro, Señor. Es postrarse delante del Señor. La ofrenda no es que me jacto de que doy bastante, es que me humillo ante Él porque Él me ha dado, porque Él ha sido bueno para darme. La ofrenda es adoración al Señor. Hoy en día algunos hasta se jactan de lo que han dado, cuando deberían de estar humillados por lo que han dado. Algunos otros piensan que Dios los ha prosperado económicamente solo porque han ofrendado. No ven al Dios que es fiel, bueno, misericordioso. Algunos piensan solamente en el dinero y algunos lo esconden cuando se habla de ofrenda. Pero es que ofrenda no solamente, como hemos visto aquí, tiene que ver con dinero, tiene que ver hasta con relaciones, con hijos, tiene que ver con todo. Porque ofrendar a Dios se puede ofrendar hasta una relación que no te ayude en tu caminar con Dios. Dios, hermanos, yo no sé qué Dios había visto en Abraham, pero una cosa es cierta, le pidió a su hijo y le dijo: tráeme a tu hijo, a tu único, al que amas, tráemelo. Y entonces Abraham llegó y Abraham lo dio, porque la ofrenda es dar lo mejor de nosotros, es dar lo mejor de nosotros. La ofrenda es adorar con calidad a Dios, darle lo mejor a Él. Eso es la ofrenda. Y aquí lo podemos ver en los versículos que hemos mencionado en esta mañana. Pero en el caso que estamos viendo de la iglesia al principio, esas ofrendas se manifestaron para sostener el servicio a los necesitados. Se manifestaron sirviendo a los necesitados. En particular se menciona aquí a las viudas. Hay un conflicto entre los creyentes que venían de los griegos, eran israelitas, pero entre los griegos y algunos que eran puros hebreos. Y entonces estaban descuidando a los griegos, y todos los 7 que se escogen son griegos, sus nombres son griegos para atender a esta gente. Y es interesante cómo se demarcan, se priorizan los ministerios. Se habla del ministerio de la palabra y la oración y el ministerio del servicio a las mesas. Los dos son importantes, estos ministerios. Pero hablemos un ratito del servicio a las viudas, porque las ofrendas deben de también buscar servir a los débiles, a los necesitados. Hermanos, no se le ayudaba indiscriminadamente a toda viuda. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 en adelante hasta el versículo 16. No les puedo leer todo el pasaje, pero nada más déjenme decirle algunas de las normas que ponía el apóstol Pablo para ayudar a las mujeres viudas y que tenían ellos ahí. Por ejemplo, no eran menores de 60 años, tenían que tener más de 60 años. O sea que ya tenían que estar deberían de estar sin la posibilidad de casarse, era la idea. No estaban pensando en casarse porque se dedicaban a servir. Otra cosa más, era gente, hermanos, que sí estaba sola, que había quedado sola. Entonces se le podía ayudar, se le ministraba, se le daba el alimento, se le sostenía. Además de eso, era persona que había servido, había tenido una vida de servicio también. Todo eso era parte. Usted lo puede leer después en 1 de Timoteo capítulo 5, los versículos que acabo de mencionar, 3 al 16. Pero sobre todo, y esta es una característica muy importante que quiero mencionar, es que si tenía hijos o nietos, dice Pablo, si tiene hijos o nietos, entonces no hay que ayudarle. Que los hijos y nietos la sostengan a ella. Que los hijos y nietos la sostengan a la mujer viuda. Esto nos enseña algo importantísimo, que los hijos son los responsables de sostener a sus padres cuando los padres ya no pueden trabajar y ser productivos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No son las AFP, hermano, no es el gobierno, son los hijos. ¿Pueden decir amén? Por favor, prepárense para eso. Desde ya comiencen a pensar, realmente esto es importante para ustedes, porque lo que pasa que se le ha dado al Estado actividades que la familia debería tener. Y usted me dice: ay, hermano, y entonces todo lo que dieron ahí, bueno, ojalá que lo tengan cuando lo reclamen, sobre todo los jóvenes. Ojalá que lo tengan ahí cuando lo reclamen, porque eso está por verse en los próximos años. Pero de todas maneras, el punto es que alguien que es creyente y que tenga a su papá o su mamá, tiene que ayudarle económicamente. La Biblia dice que tiene que ayudarle económicamente. Oiga lo que dice la Biblia, y si no lo hace, dice que ha negado la fe y que es peor que un incrédulo. Eso dice la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de necesitados, hay algunos que se llenan la boca hablando de necesitados de todo el mundo, pero no ayudan ni siquiera a su gente que tienen cerca. Tenemos que aprender
que la comunidad del Señor debe de ser ministrada de esta manera. Esto tiene que ver con conceptos de pobreza y riqueza. Ese concepto de pobreza y riqueza nos ha sido vendido por el sistema político de este mundo. ¿Qué es pobreza? ¿Qué es pobreza? Ellos nos dicen que es pobreza. ¿Qué es riqueza? Ellos dicen que es riqueza. Riqueza es alguien que anda en un buen carro, un carrazo y todo aquello. ¿Será necesario entonces? Quiere decir que Jesucristo fue el más pobre de todos. Pero les puedo asegurar que Jesucristo, bueno, porque no había carros en aquel entonces, pero no tenía un gran caballo, pues vaya. No tenía un corcel de esos que bárbaros, de lo que, no. Ni un camello, un camellote, no tenía eso. Pero una cosa les puedo decir, que Jesucristo, con su vida, manifiesta plenitud de vida, de tal manera que aún Él dice que de Él podemos beber para tener ríos de agua viva para nosotros. Esa es plenitud de vida. La vida no consiste en las cosas que se tienen. Entonces, concepto de riqueza y pobreza, es que somos pobres, el salvadoreño somos pobres. Sí, cierto, bien pobrecitos somos nosotros. Ay, si apenas nos alcanza. Vieras el aguacate que me tocó ahora. Y comienzan a hablar todo lo malo. Sí, vos, bien feos los frijoles que están vendiendo ahora. Sí, no, y el arroz, ay, el arroz viene hasta con el ollejo todavía. Vieras qué horrible. Mira, hay que dicen de todo, una negatividad de todo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es proveedor de todas las cosas? Hay que renovar nuestro pensamiento a la verdad de Dios. Nosotros no somos ricos a la manera del mundo, pero somos ricos en Cristo Jesús. Tenemos todo lo necesario para la vida. Dios nos va a proveer de todo lo necesario para la vida. Dios es bueno, hay que renovar nuestros pensamientos en cuanto a esto. Y aunque nosotros leamos conceptos que nos dan y hay que considerarlos, pero nosotros sabemos que tenemos conceptos renovados por la palabra de Dios, que son los que definen quiénes somos nosotros y qué creemos y en qué nos basamos. Por eso el apóstol Pablo decía, mire, teniendo sustento y abrigo. ¿Qué cosa? Sí, teniendo sustento y abrigo, dice él, pues ya, ahora alégrense, hombre, ahora vivan la vida al máximo, teniendo sustento y abrigo. Tenemos sustento, tenemos abrigo, vivamos al máximo la vida para la gloria de Dios. Usted me dice, hermano, que usted es bien, lo que pasa es que usted como ya tiene cierta edad, usted es bien acomodado ya. Ya no quiere usted así, uno de joven, no, uno quiere subir y subir. Se gasta la vida. La gente se gasta la vida por el amor al dinero y después se dan cuenta que no alcanzaron nada y perdieron todo lo más valioso. Hay gente que al final de sus días dicen, yo hubiera querido tener más tiempo con mi gente, con mis hijos, y lo perdí por ganar dinero. El amor al dinero, raíz de todos los males. Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Qué quiero yo ejemplificar con esto? Servir a los necesitados no es hacernos nosotros los pobres de acuerdo al sistema del mundo, sino realmente la iglesia tiene que ministrar. Qué hermoso he visto este testimonio dentro de los grupos de pacto, cómo se unen para ayudar al necesitado. Lo he visto y yo les animo a que lo sigan haciendo, hermano. Los grupos de pacto, el lugar donde tan hermosamente la iglesia, porque el grupo de pacto es la iglesia, diga conmigo, es la iglesia. Es la iglesia. Y ahí vienen los problemas y dice, mire hermano, yo le puedo ayudar con esto. Mire hermano, mire hermana, mire hermano. ¿Cuántas veces? Pero cantidad de veces. Yo he visto grupos de pacto que van hasta con una canastita con cereales y todo y se lo reparten a la gente. Yo lo he visto eso. Eso se llama vida cristiana en plenitud. Que no están ellos dependiendo de que yo como no tengo, ay, apenas me alcanza. No, hasta para dar tenemos. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Entonces, necesitados. Pero también, para terminar el mensaje esta mañana, las ofrendas sostienen los ministerios. Particularmente, como dice el apóstol Pedro, versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los ministerios que sostienen la palabra de Dios. Porque la iglesia no es una ONG de asistencia social. Vamos a ayudar a la gente según podamos, pero la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y por lo tanto tenemos que sostener los ministerios que están sosteniendo la palabra de Dios. Por eso que los apóstoles ahí estaban sostenidos por la iglesia. Eran 12 apóstoles sostenidos por la iglesia. Y ahí estaban todos los que ayudaban a ellos. De hecho, estos que entraron a servir a las mesas, dice que entraron a un trabajo sostenidos por la iglesia. Y ahí estaban ellos sirviendo. O sea, eran administradores de esos recursos. Administraban los recursos. Y la iglesia tiene que aprender a administrar los recursos que Dios nos da. Pero de todas formas, una de las cosas importantes que quiero enfatizar es el hecho de que sostienen los ministerios de la palabra.
se sostienen los ministerios de la palabra. Y por eso, hermano, es tan importante sostener los ministerios que difunden la palabra de Dios. Hermanos, tenemos colegios aquí en el tránsito como iglesia, porque estamos difundiendo la palabra de Dios a través de esos colegios. Los niños reciben palabra de Dios todos los días, todos los días. Tenemos ministerios de servicio a los necesitados como el Proyecto Moisés. Tenemos ministerios de comunicaciones para transmitir el mensaje. Tenemos ministerios a nivel de nacional e internacional. La idea es llevar adelante la palabra de Dios. Y quiero terminar abordando el tema de los diezmos, que no son legalismo. Los diezmos son ley de la vida de prosperidad. Así como el comer es ley de la vida en lo natural. ¿Cuántos saben que comer es una ley de la vida, hermano? ¿A cuántos les gusta comer? No, hermano. No me pongas la ley, es legalismo, hermano. Vamos a comer. Yo le digo a uno, vamos a comer, hermano. Está bien, hermano, ¿dónde vamos a ir a comer? No me dicen que es legalismo eso que me está invitando a comer, hermano. Le digo, vamos a dar los diezmos. Legalismo. Eso es legalismo, ¿ves? Los diezmos son ley, pero no legalismo. Son ley para la prosperidad del pueblo de Dios. Son una ley que Dios estableció para operar Él, para Él poder operar, para Él poder bendecir, para Él poder derramar sus bendiciones. Es una ley que Él ha establecido para poder ser bendecidos. Usted me dice, hermano, pero es que los diezmos lo siento bien difícil, el 10% de lo que yo gano. No, hermano, mucho. Bueno, depende de cuánto gane, ¿verdad? Siempre va a ser mucho. Por eso algunos cuando ganan poquito dicen, es que bien poquito gano. Cuando ganen bastante, mucho es el diezmo. Entonces, no quedamos en nada. El asunto es que es proporcional. Y el diezmo no viene de la ley de Moisés. En Génesis capítulo 14, versículo 20. Melquisedec le dice a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice la palabra que Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos de todo. No había ley y Abraham los dio. Jacob los dio. En el Nuevo Testamento Jesucristo lo autorizó. Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, todas las plantas las diezman, todas las cosechas las diezman. Y luego dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, o sea, la justicia, la misericordia y la fe era necesario sin dejar de hacer aquello. Jesús lo que dice es que hay que seguir diezmando, pero hay que unirlo con la justicia, con la fe, con la misericordia. Hay que seguir diezmando. Jesús no abolió el diezmo. Jesús aún aquí lo que hace es abrir la posibilidad de seguir diezmando. Una cosa les puedo decir, una persona disciplinada en el diezmo, en adoración, con gozo, con alegría, esa persona va a ser grandemente bendecida por el Señor. Y es más, les puedo asegurar que no va a padecer necesidad su descendencia, sino que la descendencia va a ser protegida por el Señor también. Amén. Aquí si no hay muchos amenes, pero gloria a Dios. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios la que estoy diciendo. Y la Biblia dice de que aquellos que decimos, bueno, hermano, mire, yo creo que lo que tenemos que hacer es una colecta para esto y para lo otro. No, debemos de comenzar por donde debemos de comenzar. Hemos de adorar a Dios con los diezmos y ofrendas. Cuando venimos a dar diezmos y ofrendas aquí tenemos que venir con alegría. Diga conmigo, con alegría. Diga conmigo, sonriendo. No debe ser de aquellos que se quedan atrás. Ya no voy a pasar. Ya van con eso los diezmos. Ya no me gusta a mí. Todo me gusta en la iglesia menos el diezmo. Así me dijo un hermano que ya no vino más. No, bueno, como dijo un maestro mío, eso de hermano nos dijo una vez, eso de hermano, mire hermano, digo, eso de hermano, yo les digo a todos hermanos. Yo le dejo que el Espíritu Santo le ponga las comillas, ¿verdad? A los que son o no son hermanos, que Él se encargue, el Espíritu Santo. Este hermano me dijo, mire, a mí me gusta toda la iglesia, menos eso que hablen del diezmo. Ahí sí ya no vino. Ya no vino. Probablemente esté en otro lugar, se está reuniendo, escuchando mensajes en otro lugar. Pero el punto es, va a ser restaurada esta área en mi vida. Vamos a poder, como dice Malaquías, capítulo 3, traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos creen en la sobreabundancia divina? Amén. Ahora escuche, también dice, reprenderé por vosotros al devorador y no le va a destruir el fruto de la tierra, ni la vid del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y por último dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurado,
porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, cuando restauramos el sentido de las ofrendas y los diezmos, nos convertimos en tierra deseable, porque Dios comienza a bendecir y vienen años de grandes crisis económicas, según dicen algunos. Vienen tiempos de crisis económica para el país, más todavía lo que hemos tenido ahora. Así están anunciando los economistas que saben de esto, y les entiendo, saben de esto. Pero una cosa es cierta, nosotros esta mañana hemos predicado de Jesucristo, nuestro Rey, y Él está en el trono reinando, y los discípulos proclamaron eso por siempre. Estaban ellos en la cárcel y proclamaban: Jesucristo sigue siendo Rey y Él es el Señor. Se movían con esa fe y con esa convicción. Las cosas cambiaron, no porque el Imperio Romano hizo cambios políticos, estructurales y económicos. Cambiaron porque hubo una comunidad que tenía convicciones y le creyó a Dios y caminó con Dios. Y eso cambió el rumbo totalmente de la historia por esa comunidad de creyentes que le creyeron a Dios. Que Dios restaure la verdad de Él en nosotros para que podamos ser de bendición para otros y podamos influenciar nuestras ciudades. Terminamos con estas aplicaciones cortas. Lo leemos todos juntos, por favor, hermanos, me acompañan a leer estas aplicaciones. La primera es: pidamos la llenura del Espíritu. Todos juntos, aquí creo que está. Todos juntos, hermanos. Pidamos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Esta semana, que lo hagamos, esta semana. Y en segundo lugar, todos juntos, aprendamos a adorar a Dios diezmando y ofrendando con gozo y fe. Fe en el Dios que es fiel, en el Dios verdadero. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Te alabamos porque eres Dios verdadero, el único Dios. Todos los demás son dioses falsos, imaginación humana, pero tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, que pusiste la piedra angular para edificar la nueva humanidad. Y nosotros ahora somos piedras vivas que estamos edificando este nuevo templo, esta nueva ciudad, este nuevo pueblo, esta nueva ciudad. Padre, aquí estamos. Sigue trabajando con nosotros, Señor. Sigue formando nuevas familias. Como ayer estaba este matrimonio de Kevin y Wendy. Bendíceles, Padre. Bendice ese matrimonio. De verdad yo te pido tu bendición para ellos. Que puedan ser un matrimonio con nuevos fundamentos. Que tú seas el centro, la piedra fundamental de ese matrimonio, en la comunión de ellos, en la comunión contigo. Y así los que están aquí presentes ahora, también los hijos, los profesionales, que tú seas el fundamento de sus profesiones, y en cada área de la vida, que tú seas el fundamento de cada uno, Padre. Gracias, Señor, te alabamos en esta hora, te glorificamos. Estamos en tiempo de restauración, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un gloria a Dios y un aplauso al Señor. Él es digno. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que tengan una gran semana. Recuerden que estamos en tiempos de restauración. Por favor, dígale eso a su hermano, a su hermana. Estamos en tiempos de restauración, hermano. Dígale eso a su hermano. Dios los bendiga a todos, a todas.